¿no? Vamos a leer Lucas capítulo 24. Yo quiero leer Lucas 24 para que nosotros podamos hablar sobre la resurrección. Es un tema, de repente, claro, todos conocen la resurrección de Jesucristo. Pero Dios, hermanos, siempre está hablando con nosotros y renovando nuestro entendimiento para que nosotros podamos nunca olvidarnos de dónde salimos, para dónde vamos y por quién nosotros tenemos nuestra salvación. Lucas 24, a partir del versículo 1, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos delante de un acontecimiento, ¿no? Un relato histórico sobre la resurrección de Jesucristo. Jesús muere, ¿no? Un día como viernes, y es sepultado, ¿no? En una tumba de José de Arimatea, una tumba prestada, que José de Arimatea, un hombre rico, un hombre influyente en su época, y él pide el cuerpo de Jesucristo, porque él era un cumplidor de la ley. Entonces sabía que no podía el cuerpo estar colgado en la cruz porque era una maldición. Entonces él va a Pilato y pide el cuerpo del Señor Jesucristo para ser sepultado. Entonces baja Jesús de la cruz antes de las 6 de la tarde y sepulta a Jesucristo, donde no hubo tiempo de ungir su cuerpo para la muerte. Entonces Jesús es sepultado. Y las mujeres, que era su función hacer esto, fueron impedidas por la hora. Entonces, pasado el sábado de silencio, el sábado donde las personas no estaban tristes, estaban llorosas, estaban amarguradas porque Jesús había muerto. Es natural, ¿no? Aquel hombre al cual todos pusieron su fe, su confianza, aquel hombre que venía predicando la salvación, la vida eterna, aquel hombre que venía predicando la libertad, ahora aquel hombre estaba muerto. Entonces es motivo de estar tristes y llorosos. Aquellas mujeres, todavía como faltaba ungir el cuerpo de Jesús, ellas prepararon las especias aromáticas propias para el muerto. Entonces a la primera hora de la mañana, recordamos que el día empieza a las 6 de la mañana para los judíos. Entonces antes de las 6 las mujeres ya estaban caminando para el sepulcro, ¿no? Para que pudiese estar ahí. Pero mujeres... Entonces mira, si el caso de que fuera una mentira la resurrección de Jesucristo, no estaría escrito que fueron mujeres que fueron al sepulcro a constatar que Jesús había resucitado. Porque el testimonio de una mujer no tenía valor en la época de Jesucristo. Entonces, pero Dios, que es sabio, Dios deja y permite que las mujeres vayan primero, para poder confundir la cabeza de los sabios, de los estudiosos, que hasta hoy no tienen su cabeza diciendo que Jesús no ha resucitado. Las mujeres en el camino van caminando, porque Jesús, cuando fue sepultado, todos nosotros conocemos la historia, ¿no? Que en ese sepulcro, esta tumba estaba en una roca, fue cavada en esta roca, ¿no? Por José de Arimatea, que pagó para tener esto, pero
tenía una piedra puesta ahí en la puerta. No es como nosotros, las tumbas que hoy tenemos en nuestro tiempo. Entonces, una piedra, pero esta piedra, calcúlase que tenía mínimo 1 tonelada y máximo 2 toneladas tenía esta piedra. Una piedra redonda, ¿no? Que tenía también una altura de 1,50 m, sería la puerta de entrada de la tumba. Entonces había 2 ambientes en esta tumba. Entonces esta piedra, imagínense, pesando mínimo 1 tonelada, porque tenía como 30 centímetros, ¿no?, de grosor esta piedra. Imagínense 1 tonelada. Y las mujeres, cuando fueron al sepulcro, dijeron: ¿cómo vamos a remover la piedra? Entonces esa era la preocupación. Pero mismo delante de este obstáculo, ellas no se quedaron en la casa. Ellas no se quedaron: bueno, hay una piedra, hay guardias, entonces no vamos al sepulcro. ¿Qué vamos a hacer al sepulcro si nosotros, si ahí tiene guardias, si ahí tiene una piedra que no podemos remover? Mira qué tremenda fe tienen estas mujeres, que nos trae la enseñanza. Había un obstáculo que para ellas imposible. Una piedra de 1 tonelada, guardias guardando esta tumba para que no robase el cuerpo de Jesucristo. Pero las mujeres, mismo así, fueron al sepulcro. No sé pensando en qué, pero ellas cuestionaban esto entre ellas: ¿cómo vamos a remover esta piedra? ¿Cómo vamos? Imagínense. Entonces mira que de ahí ya Dios en su resurrección, en este texto, ya está enseñando nuestras vidas, ya está enseñando tu vida. Que nosotros, cuando escuchamos que tiene un obstáculo, cuando escuchamos una dificultad, cuando nosotros escuchamos que hay un impedimento, entonces nosotros trabamos, nosotros ya no salimos del lugar, nosotros ya desanimamos, nosotros ya paramos y ya nos quedamos y ya no vamos a hacer. No, porque existe un obstáculo, porque hay un impedimento. Aquellas mujeres no, ellas mismas sabiendo que había una piedra, ellas fueron al sepulcro, llevaron las especias. Entonces, de alguna manera, aquellas mujeres sabían que iba a adentrar aquella tumba y ungir el cuerpo de Jesús. ¿Cómo iba a ser para remover la piedra? Ellas no tenían idea, pero ellas sabían que iba a cumplir su propósito. Entonces, que esto sirva de lección para mi vida, para tu vida. No importa los obstáculos, no importa las barreras, no importa tan grande sea esta epidemia o de esta pandemia, no importa tan grande y esté contagiando a las personas. No importa si usted está parado este tiempo sin poder trabajar y no sabe cómo hacer para pagar las deudas. No importa si usted está impedido de trabajar. Usted tiene que confiar en el Señor, que cuando pasar esta tempestad, cuando pasar todo esto, usted tiene que salir a trabajar. Usted tiene que estar con alegría en el corazón, tiene que estar gozoso en su corazón, creyendo que Jesús va a hacer el milagro, creyendo que Jesús va a abrir las puertas, creyendo que Jesús va a remover la piedra de tu vida, y usted va a tener éxito. Y usted va a ser próspero, y usted va a ser bendecido, y la enfermedad huirá de ustedes, y las puertas se abrirán, y el negocio va a fluir, y las cuentas serán pagadas. ¿Por qué? Porque la piedra no detuvo tu fe. Gloria a Jesús. Las mujeres fueron por la fe, pero estaba con las especias, estaba con todos los preparos para poder ungir el cuerpo de Jesús. Llega ahí y da de cuenta de que la piedra no está. Se da cuenta de que los guardias ya no están. Porque cuando la piedra fue removida por el ángel del Señor, los soldados se desmayaron. Pero cuando los soldados se levantaron, se fueron con miedo y fueron a contar lo que había acontecido. Porque ahora ellos estaban en peligro de muerte. Porque no sabía qué responder a los sacerdotes y al imperio romano. Pero ellos se fueron a contar la historia. Y las mujeres, cuando llegan, la piedra está removida. Entonces, una piedra de 1 tonelada. ¿Quién ha removido esta piedra? Ellas entran en el sepulcro y ven que no hay cuerpo. Los guardias no están.
la piedra removida, el cuerpo no está ahí. ¿Qué aconteció? ¿Qué aconteció en aquel momento? Imagínese, póngase en lugar de las mujeres. ¿Qué pasaría con usted? ¿Qué pensaría usted llegar al lugar de la tumba y la tumba está vacía? Justamente usted jamás iba a pensar en la resurrección. Hoy pensamos en la resurrección, pero aquellas mujeres no. Las mujeres lo que podían imaginar era: robaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso que en otro texto ellas preguntan cuando aparece Jesús, pero ella no se da cuenta que es Jesús, y dijo: mira, dígame dónde está el cuerpo del Señor. Entonces las mujeres no pensaron en aquel momento de la resurrección, pensaron que había robado el cuerpo de su Señor. Pero cuando no tiene respuesta, cuando ellas están ahí en este local conversando una con las otras, sin respuesta, sin entender lo que estaba aconteciendo, entonces dos ángeles se paran ahí y hablan con ella: ¿qué están buscando, mujeres? ¿Por qué estás buscando entre los muertos aquel que vive? ¡Qué maravilla! ¡Qué expresión gloriosa! ¿Qué estás buscando entre los muertos el que vive? ¿Qué estás buscando tú en el mundo entre los muertos? El que vive. Cristo no está en el mundo. Cristo no está en los placeres. Cristo no está en las cosas del mundo. Busca a Dios. Cristo está en el cielo, resucitado, vivo, y tenemos que buscar a Él a través de su palabra. Buscar al que vive, pero no entre los muertos, no entre los adivinos, no entre los hechiceros, no entre aquellos que practican la maldad. Dios no está entre ellos. ¿Por qué buscar entre los muertos el que vive? Y las mujeres quedaron sin entender. Y fue necesario los ángeles decir: mira, cuando ellos estaban con ustedes, cuando Él estaba con ustedes, recuerden que le dijo que era necesario morir por las manos de pecadores, pero que Él resucitaría al tercer día. Entonces las mujeres pasaron a acordar de las palabras de Jesucristo. Entonces pasaron a creer que ahora aquellos dos ángeles que aparecieron a ella dijeron: mira, Jesús ha resucitado, ahora vuelve y di a los hermanos, di a Pedro, di a los apóstoles lo que ha ocurrido acá. Las mujeres vienen, regresan, cuentan a todos los apóstoles. Ellos no creyeron. Ellos tampoco creyeron, porque la resurrección es algo sobrenatural, único. Nunca había acontecido en la historia de ellos resucitar de cuerpo y alma, y el cuerpo no está ahí. Entonces ellos no sabían que Jesús resucitó. Porque ahí usted puede decir: no, pero aconteció con Lázaro. Lázaro resucitó. Pero ¿quién resucitó a Lázaro? Fue Jesucristo, porque Él era el Hijo de Dios. Pero la pregunta de los apóstoles era: ¿quién resucitó a Jesucristo? Si Jesucristo era quien tenía el poder de resucitar muertos. Y los apóstoles estaban reunidos. Los apóstoles no creyeron en la historia. Corrieron y fueron hasta el sepulcro. Pedro y Juan fueron, corrieron y llegaron ahí. Y encontraron, igualito como las mujeres habían dicho a ellos, la tumba vacía, los lienzos ahí. Los lienzos que había envolvido el cuerpo de Jesús estaba ahí. El lienzo, toalla, o como quiera decir, que cubría el rostro de Jesucristo, estaba ahí doblado, aparte. Aquí vale decir que hay en la internet, que hay como ilustración, que hay un sentido espiritual para este lienzo, ¿no?, que estaba doblado ahí. Pero esto no encuentra respaldo en ninguna tradición de los judíos. Decir que esto era cuando el mozo, el amo, pedía a su siervo que él comía, y si él dejase el lienzo, la toalla, que limpiaba las manos y la boca,
tirada en la mesa. Entonces él había terminado, acabado, no iba más a comer. Pero cuando el dueño, el amo, él doblaba su lienzo ahí o la toalla, al cual secaba las manos y limpiaba la boca, si estaba doblado, quiere decir, mira, yo estoy me levantando, pero regreso, voy a comer. Entonces voy a regresar. Entonces hay esta ilustración diciendo que Jesús dejó doblado esta toalla para decir, mira, yo voy a regresar. A pesar de la historia ser bonita, pero no tiene respaldo en la cultura judía ni en la tradición sobre esta historia. Entonces nosotros no podemos basar nuestra fe, nuestras convicciones en historias que no tienen respaldo, ¿no?, en la tradición. Entonces es mera historia, es apenas una ilustración. Entonces, pero si tiene un significado, debe tener, pero la Biblia nos revela para nosotros por qué Cristo dobló la toalla de su rostro, ¿no? Para dejar separado de los otros lienzos que cubrían su cuerpo. Si hay, debe haber, porque la Biblia nada está escrito en vano, así suelto. Debe tener un significado, pero no tenemos el conocimiento del porqué. Porque si tuviera en la tradición judía, esa explicación podría ser dada, esa explicación de que Jesús estaba señalando para los apóstoles. Yo voy a regresar, yo salí de la tumba, pero voy a regresar. Pero no es esta la explicación. No es esta, no tiene respaldo. Entonces debemos tener cuidado, no con las historias. Si podemos contar esto simplemente como una anécdota, entonces está bien, pero no como una forma científica o de tradición, ¿no? Entonces mira, Jesús resucita, aparece a los apóstoles. Entonces ahora vienen los sacerdotes que preocupados con la resurrección de Jesucristo, entonces ellos entran en acuerdo con el Imperio Romano y dicen, mira, vamos a pagar a los soldados para que los soldados digan que fueron golpeados y que robaron el cuerpo del Señor. Pero hasta esta historia que está en la Biblia, que los sacerdotes pagaron a los soldados para decir que robaron el cuerpo del Señor, entonces ellos también no pensaron en las consecuencias de su propia historia. ¿Por qué? Porque los apóstoles empezaron a predicar que Jesús había resucitado. Y una manera de los sacerdotes no decir que era mentira de los apóstoles era presentando el cuerpo del Señor. Porque si ellos pagaron y dijeron que fue robado el cuerpo, entonces tenía que presentar el cuerpo del Señor para poder no desmentir a los apóstoles. Pero ellos no pudieron hacerlo porque ellos inventaron esa historia. Entonces, pasada la historia, muchas personas se levantaron para contradecir la historia de la resurrección. Entonces, unos vinieron a decir que no, se equivocaron de tumba, las mujeres no fueron a la tumba de Jesucristo, las mujeres se equivocaron. Entonces, tiene la teoría de la tumba equivocada, tiene la teoría del desmayo, de que Jesús había solamente desmayado ahí en la cruz, y cuando bajaron de la cruz, entonces los apóstoles ya no estaban ahí, pero Jesús volvió a la vida y dijeron que Jesús había resucitado. Existe la teoría del desmayo, existe la teoría del cuerpo robado, que eso está escrito en la Biblia. Existe la teoría de que las autoridades cambiaron el cuerpo del Señor. Entonces, varias teorías para poder desmentir, decir que era mentira la historia bíblica, la historia de los apóstoles. Pero todo esto cae por tierra, todas estas teorías caen por tierra. ¿Por qué? Nosotros vamos a la Biblia, imagínense qué ventaja, ¿por qué los apóstoles inventaron la historia de la resurrección si no había ninguna ventaja para ellos? No era cierto y razonable pensar que los apóstoles inventaron que Jesús resucitó, porque a través de esa historia los apóstoles ahora ganaron estatus social, porque ahora los apóstoles están ganando mucho dinero, porque ahora los apóstoles están conquistando un puesto muy alto, porque ahora los apóstoles están amenazando el sacerdocio al Sanedrín, y ahora ellos pueden ser los futuros gobernadores de Israel. Ellos podían inventar y tener esto. Entonces era
era razonable pensar, crearon una historia de la resurrección de Jesucristo para que ellos pudiesen ascender, para que ellos pudiesen estar por encima de las cosas, pero eso no fue lo que aconteció. Entonces no es razonable pensar que los apóstoles inventaron la resurrección de Jesucristo cuando esa historia lo que trajeron para ellos fue apedreamiento, torturas, muerte. Entonces esto no es razonable pensar de crear e inventar una historia donde ellos mismos murieron por esa historia. Entonces nosotros vamos creyendo, ¿no?, que la resurrección de Jesucristo, atestiguada por la Biblia, a través de 500 personas que vieron a Jesús resucitado, Jesús comió con los apóstoles como prueba de que Él estaba vivo, que Él no era solamente un espíritu, que Él no era un fantasma. Nosotros podemos ver a través de la vida de los apóstoles, hombres simples. Y mira, hombres que no ganaron nada con esto, pero hombres que no pelearon, no guerrearon, hombres que no salieron atacando, matando personas por su fe. Al contrario, hombres pacíficos, hombres que no estaban exigiendo o forzando para que las personas aceptasen esa historia. No. Ellos estaban predicando por amor. Ellos estaban predicando para que aquellos que creen puedan tener a Jesús como su Salvador, porque Jesús había resucitado. Y ellos creían que si Jesús no había resucitado, en vano era su fe, como escribe Pablo en Corintios. Entonces es en vano predicar a Cristo. ¿Por qué nosotros, pasados 2000 años, estamos predicando y hablando de Jesucristo? Porque nosotros creemos que Cristo resucitó de los muertos. Porque nosotros creemos que Cristo está vivo. Porque si Cristo no está vivo, estamos en vano aquí predicando la palabra de Dios. Es en vano nuestra fe. Pero nosotros creemos que Cristo resucitó, no solamente por la fe, porque creemos porque está escrito. Porque está escrito en la historia, porque está escrito en la Biblia. Porque 2000 años de historia, lo que nosotros vemos no fue personas alcanzando los puestos más altos. Lo que vemos en la historia fue personas siendo muertas, apedreadas, torturadas por causa del nombre de Jesucristo. Entonces hoy es un día donde Cristo venció la muerte. Hoy es un día que para nosotros vale la pena poder seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo nos da la seguridad, porque Cristo nos da la esperanza, que para el mundo es condenación, muerte eterna, porque el mundo está distanciado de Dios, porque el mundo está separado de Dios, y Cristo murió en la cruz, y Cristo resucitó para poder reconciliar nosotros con Dios, reconciliar con Dios. Esto fue la muerte de Cristo y su resurrección, estar al lado de Dios ahora, para poder dar vida a mí, para poder dar vida a ti. De repente usted nos asiste y no entregó su vida a Jesucristo. Yo quiero decir que hoy es un día muy especial, que usted puede entregar su vida a Jesucristo, que usted puede creer que Jesús está vivo, que Jesús venció la muerte no pudo detener a Jesucristo, que la tumba no pudo detener a Jesucristo, porque Jesucristo está vivo. Él resucitó, Él venció al mundo, Él venció al pecado, Él venció la muerte, Él venció todo, porque Él resucitó y está vivo. La resurrección de Jesucristo es victoria. La resurrección de Jesucristo es garantía de vida eterna. La resurrección de Jesucristo es la garantía de un futuro mejor. La resurrección de Jesucristo es la esperanza de que nosotros podemos prosperar, que nosotros podemos tener vida y vida con abundancia. La victoria de Jesucristo, la resurrección, es la esperanza de que Dios, que un día nosotros vamos a sacar toda lágrima de nuestros ojos, que un día nosotros no vamos a tener sufrimiento, de que un día nosotros vamos a vivir por eternidad, un día, una vida de paz, de gozo, de alegría, al lado de nuestro Dios por todo siempre. Jesús
está vivo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. Que usted pueda creer en tu corazón. Que usted pueda en este día tan especial, donde Jesús vence la muerte, que usted pueda entregar su vida a Él. Que usted pueda confiar, creer en esta palabra. En la palabra de Dios. No es en mi palabra. Es en la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que está diciendo que Jesús resucitó. No soy yo que estoy diciendo. Es la palabra de Dios. Esta palabra que já intentaram callar, esta palabra que já intentaram destruir, esta palabra que já intentaram quemar, borrar de la historia de la humanidad, pero no pueden borrar la palabra de Dios, no pueden borrar de la historia, no pueden destruir, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es viva, porque Dios es vivo y Jesucristo está vivo, entonces no puede apagar o borrar la palabra de Dios o destruir. Por eso que pasado 2000 años y la Biblia sigue hablando a nuestro corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Cristo murió por mí y por ti. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Mis amados, que Dios continúe bendiciendo sus vidas. Que usted pueda creer que estos hombres simples, los apóstoles, que estas mujeres, ellos no inventaron esa historia. Ellos no murieron, no dieron su vida, ellos no fueron apedreados y torturados por la nada. Porque Cristo resucitó y estuvo con ellos. Porque Jesús probó su resurrección. Entonces, mis amados, que usted pueda creer en esta palabra, que usted pueda reconocer que sin Cristo no hay resurrección. La resurrección de Jesucristo es la esperanza de nuestra resurrección. Si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. Y si nosotros no resucitaremos, entonces ¿para qué nosotros estamos predicando el Evangelio? Nosotros estamos predicando el Evangelio porque Cristo resucitó y prometió a nosotros la resurrección. Nosotros un día resucitaremos con Él y estaremos con Él. Y es por esa esperanza que nosotros estamos acá. Y si tú quieres tener esa esperanza de resucitar con Cristo Jesús por todo el siempre, entonces entrega tu vida a Jesucristo. Entrega tu vida a Jesucristo. Porque Cristo está vivo. Él te ama. Él está ahí a tu lado. Él está ahí esperando una respuesta tuya. Yo no puedo escuchar de acá. Estamos distantes. Pero Dios, el mismo Dios que está acá, es el mismo Dios que está ahí. Y si usted quiere tomar esta decisión, pone en tu comentario: yo quiero a Cristo. Yo entrego mi vida a Cristo. Comente ahí que está entregando su vida a Cristo, que está arrepintiéndose de sus pecados. Ponga en uno de los comentarios diciendo: yo acepto a Cristo como mi Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. Si usted cree que la resurrección de Jesucristo es la vida, crea también que Jesús puede sanarte en este día. Jesús puede dar vida, puede levantar de este lecho de dolor, que Cristo puede hacer huir, desaparecer toda enfermedad de su cuerpo. Cree en el Señor Jesús. Y también, si Dios está te curando en esta tarde, ponga en los comentarios la cura que Dios está haciendo, reprendiendo esta infección, reprendiendo este cáncer, reprendiendo este virus, levantándose de ese lecho. No importa si tiene problema en el corazón, si tiene problema en la cabeza, no importa si tiene derrame, no importa cuál que sea tu problema de enfermedad, Cristo tiene poder para sanarte. Crea en esta tarde, crea en este momento y siente el poder de Dios ahí a donde tú estás. Y si Dios te cura, cuenta para nosotros la cura divina, porque no soy yo que curo, es el Señor. No depende de mi oración, depende de Dios y de tu fe. Cree en el Señor Jesús y Dios te sanará en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos llegando al final. Nosotros estaremos orando por ti, orando por tu salvación, orando por tu sanidad, orando por tu familia.
orando por la bendición en tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y ora al Señor conmigo. No escucha mi oración, ora conmigo. Ora conmigo en este momento. Reúne la familia. Si la familia está junta, si puede dar las manos, da las manos. Si quiere doblar tus rodillas, dobla tus rodillas. Si estás en el lecho de enfermedad, pone la mano en tu corazón. Pero ora al Señor y tú vas a ver la gloria de Dios. Oremos. Señor Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros queremos, Señor, darte gracia por este día tan glorioso donde celebramos la resurrección de Jesucristo. La resurrección que es, Señor, la base de nuestra fe, de nuestra esperanza para nuestra resurrección, para nuestra vida eterna. Nosotros creemos que seremos, Señor, resucitados, transformados, que la vida eterna nos pertenece porque tú estás vivo, venciste la muerte y tú tienes poder y autoridad, Señor, para reprender la muerte en nuestras vidas. Padre, gracias por nuestra salvación, gracias por darnos vida, gracias, Señor, porque tú eres todopoderoso. Tú, Señor, diste tu vida y tú mismo la retomaste, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres todopoderoso. Tú tienes poder, por eso entregamos nuestras vidas en tus manos, confiando no en nosotros, confiando en ti, Señor, porque tú eres el todopoderoso y nosotros ponemos nuestra vida en tus manos, Señor. Oh Dios, guía nuestras vidas. Toma ella, Señor Dios, y haga tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Oh Dios, aquella persona que en este momento está asistiendo, Señor, oh Dios, esta palabra, y cree que tú eres el único Salvador, y está entregando, Señor, su vida a ti, oh Padre, tú conoces, entonces Dios perdona sus pecados, Señor. Oh Dios, escribe su nombre en el libro de la vida, Dios. Oh Señor, perdona sus pecados, transforma su vida, transforma su hogar. Oh Dios, pone, Señor, una nueva esperanza en su corazón. Quita toda la tristeza, quita toda la angustia, quita toda la depresión, quita toda la maldad, Señor, quita todos los vicios, Padre. Oh Dios, haz de esta persona una nueva criatura, Señor. Oh Dios, que pueda nacer de nuevo en este día, Dios, y que este sea el regalo para ti, Señor, por tu gran poder, Padre Santo. Oh Dios, esta persona que está enferma en este momento, oh Dios, no sé qué enfermedad, cualquiera que sea la enfermedad, Dios, desde el cáncer, Señor, mismo que esté en estado terminal, para ti no hay estado terminal, Señor, porque tú resucitaste a Lázaro 4 días de muerto, que es un cáncer, Señor. Pero Dios, alcanza a esta persona que está escuchando, Señor, que está orando, que está creyendo en tu poder, Señor, y sana, levanta, Señor, reprende, Señor, todo el mal en la vida de esta persona, Señor. Oh Dios maravilloso, pero no queremos ver a esta persona sufriendo, Señor, en una cama. Oh Dios maravilloso, así como levantaste, Señor, los enfermos en los tiempos antiguos, Señor, levanta ahora a esta persona, Señor, que esté en el hospital, que esté en la casa, a donde esté, Señor, reprendemos esta enfermedad en el nombre de Jesucristo. Sana para gloria de tu nombre, Señor, estas personas que están con el virus, Padre, oh Dios, con este coronavirus, que no hay tratamiento, que no hay, Señor, cura, que no hay vacuna, que no hay nada, Señor, por parte de los médicos, pero para ti, Señor, hay cura, para ti, Señor, hay solución, porque tú, Señor, venciste la muerte. Entonces, Dios, reprendemos, Señor, este virus en la vida de estas personas, Señor, y queremos, Señor, ver la cura, queremos escuchar los testimonios, Señor, que tú estás sanando en esta tarde, para la gloria de tu nombre, Señor. Oh Dios maravilloso, bendice todas las familias, Señor, que están conectadas con nosotros. Bendice, Dios eterno, con armonía, con paz, Señor. Oh Dios, que las familias cada día estén más unidas, con relacionamientos, Señor Dios, sanos. Oh Dios, en nombre de Jesús, que haya unidad, Señor, en la familia. Bendícelos, Señor, y prospéralos para la gloria de tu nombre, Señor. Bendice esta persona, Señor, que no tiene fe, que su fe, Señor Dios, fue afectada por las circunstancias.
Pero Dios, en el nombre de Jesús, aumenta la fe de esta persona, que ella pueda ver, Señor Dios, la luz de Cristo, Señor, oh Dios, en su vida, que ella pueda ver que en Cristo hay una esperanza, que ella pueda sentir, Señor Dios, en su cuerpo, que en Cristo Jesús, Señor Dios eterno, es la salida, es el único que puede transformar esta circunstancia, esta situación, Padre. Pero no permitas que el diablo venga a robar la fe de esta persona. Oh Dios maravilloso, en nombre de Jesús, oramos, Señor, por todos. Oramos por la familia Simiente de Paz, por todos los hermanos de nuestra congregación. Guárdalos, Señor, y protégelos para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por todo, en el nombre de Jesús. Amén.